Bueno, lo primero de todo, soy Alba, me llamo Alba Casasbuenas, soy miembro de la Asociación de Astrónomos Aficionados de la Complutense, que somos una asociación pues, de astronomía que a veces organizamos actividades de divulgación, como el ciclo de charlas que hemos organizado durante estas 2 semanas. Antes de nada, me voy a quitar el spam del medio y os recuerdo que esta charla es parte de un ciclo de charlas que estamos dando desde la asociación, desde ASAF. Aquí tenéis el cartel con todas las charlas de estas 2 semanas, de la Semana de la Ciencia. Eso. Sí, os recomiendo que lo miréis porque hay muchas que están muy interesantes. Justo cuando acaba la mía, a las 7, mi compañera Mara da una charla sobre la astronomía en el arte, que tiene muy, muy buena pinta. Entonces os animo a que os apuntéis. Y bueno, están todas muy bien. Tenéis toda la información sobre cómo apuntaros y los links a las llamadas en nuestra página web, que la tenéis ahí abajo, que es asaf.org. Aparte de eso, también avisaros de que, estamos vendiendo calendarios. Hemos hecho unos calendarios desde la asociación con astrofotografías de nuestros socios. Lo ha diseñado desde cero un compañero de la asociación también, entonces han quedado muy, muy bonitos y están hechos con mucho cariño. Entonces, si no tenéis calendario para el año que viene, son 8 euros si sois socios de la asociación y si no son 10 euros, que no son muy caros. También hacemos envíos y pues eso, que así también apoyáis a nuestra asociación, que al final somos una asociación sin ánimo de lucro y es nuestra manera de financiar nuestras actividades y cuando hacemos salidas y para mantener nuestro material astronómico y los telescopios y todo. Entonces también tenéis la información en nuestra página web por si queréis reservar algún calendario en asaf.org. Vale, entonces una vez quitado eso de en medio, vamos a empezar la charla. Lo primero de todo, deciros que yo tengo la llamada abierta también en el móvil, entonces estoy viendo los mensajes del chat, entonces si tenéis alguna duda durante la charla me podéis preguntar por el chat y de todas maneras, al acabar la charla se abrirá un turno de preguntas que ya podéis preguntar tanto por mensaje como abriéndose el micro y podéis preguntarme lo que queráis y yo haré lo que pueda por responderos. Vale, pues como habéis deducido del título, vengo a hablaros hoy de radioastronomía. Que la radioastronomía es una rama muy importante de la investigación en astrofísica, lleva siéndolo pues, desde su descubrimiento hace casi 80 años, que es cuando se detectaron las primeras señales de ondas de radio del espacio. Y bueno, la estoy dando porque me gusta mucho la astronomía. Estoy en cuarto de carrera de física ahora mismo y el año pasado tuve la suerte, o sea, este verano, tuve la suerte de hacer las prácticas en el observatorio de Lleves, en Guadalajara, que tienen un radiotelescopio de 40 metros. Y pues eso me hizo interesarme mucho más por la radioastronomía, por qué se puede observar en radio, por dónde están los radioobservatorios por el mundo, de pues, cómo funcionan y qué líneas de investigación hay abiertas actualmente utilizando ondas de radio. Y bueno, eso es lo que me gustaría pues, compartir un poquito con vosotros en esta charla. Vale. Entonces, ¿qué es exactamente la radioastronomía? Antes de empezar. Pues dicho en pocas palabras, es lo que suena, es astronomía, es decir, el estudio de cuerpos celestes, que la hacemos utilizando ondas de radio. Y ya está. Ahora bien, ¿qué son las ondas de radio? Vale. Aquí os he puesto un esquemita del espectro electromagnético. Como sabéis, la luz que nos llega a nuestros ojos nos llega en forma de ondas electromagnéticas. Sin embargo, el espectro electromagnético es muy amplio y nuestros ojos solo pueden apreciar una pequeñita parte de él, que lo podéis ver en el gráfico, que es el espectro, y esto es el espectro visible, que es lo que podemos ver. Sin embargo, cuando un objeto brilla, en este caso un cuerpo celeste, pero cualquier objeto, no solo brilla en luz que podemos ver, sino que distintos objetos brillan en distintas zonas del espectro electromagnético. Igual que tenemos estrellas, por ejemplo, que son más azules, como en este caso he puesto una foto a la izquierda de las Pléyades, que son un cúmulo estelar de estrellas que brillan en azul.
¿Qué significa que brillan en azul? Que están emitiendo ondas electromagnéticas que son cortitas y muy energéticas dentro del espectro visible. Y luego tenemos otras estrellas que brillan en rojo. ¿Qué significa que brillan en rojo? Pues en este caso he puesto una foto de la estrella Betelgeuse, que está en la constelación de Orión, también tomada por el telescopio espacial Hubble. Vale, significa que dentro del espectro electromagnético está emitiendo ondas que son más largas y menos energéticas. ¿Qué pasa? Que los objetos también pueden brillar fuera del espectro visible. Entonces, si tenemos ondas aún más cortas y más energéticas que el azul, si nos vamos hacia la izquierda del gráfico, podemos tener objetos que emiten, por ejemplo, en ultravioleta, en rayos X, en rayos gamma, etc. Y si por el contrario tenemos objetos que brillan con ondas más largas y menos energéticas que el rojo, pues vamos a tener ondas, por ejemplo, infrarrojas, por ejemplo, de microondas o ondas de radio, que es lo que nos interesa en esta charla. Entonces, ¿qué son las ondas de radio? Pues son radiación electromagnética que oscila con ondas, con una longitud de onda muy larga y muy poco energéticas, con una frecuencia muy, muy pequeña. Las ondas de radio, si os fijáis en el gráfico lo podéis ver, tienen una longitud de onda en comparación con la luz visible, que a veces puede ser, pues eso, de 10.000 a 100.000 a millones de veces mayor que el espectro visible. Esto significa que, claro, observar en radio nos abre la puerta a un montón de información a la que no tendríamos acceso si solo observásemos en el espectro visible. Pero bueno, ya hemos visto lo que es el espectro, ya hemos visto lo que son las ondas de radio, ya sabemos lo que es el espectro electromagnético. ¿Por qué me voy a fijar solo en las ondas de radio y no en lo grande que es el espectro electromagnético? Vale, pues hay una cosa que le pasa a las ondas de radio que no le pasa a ninguna otra zona del espectro electromagnético, y es que la atmósfera no absorbe las ondas de radio. Aquí, en esta diapositiva, tenéis un gráfico en el que se muestra en el eje Y la opacidad de la atmósfera y en el eje X la longitud de onda, o sea, el tipo de luz del espectro electromagnético. Se comprueba que para las ondas muy, muy energéticas, pues lo que hemos visto, ultravioleta, rayos gamma, rayos X, etcétera, la atmósfera es totalmente opaca, no deja pasar nada de esa luz. Esto es muy bueno para nuestra salud porque son ondas muy, muy energéticas que serían muy nocivas para nosotras, pero no es tan bueno para la astronomía porque van a ser muy difíciles de detectar esas ondas desde la Tierra. Y si queremos detectarlos, pues al igual vamos a tener que mandar los telescopios al espacio. Porque desde aquí pues, no nos llega la luz, no lo deja la atmósfera. Como podéis observar en la figura, tenemos dos ventanas de la atmósfera que deja pasar la luz. Por un lado, tenemos la zona del espectro visible, que la tenéis por aquí. Vale. ¿Qué pasa con la zona del espectro visible? Vale, la atmósfera la deja pasar. Sin embargo, tenemos dos problemas cuando miramos en el espectro visible desde la Tierra. Por un lado, si os dais cuenta, la atmósfera sí la deja pasar, pero no es totalmente opaca, no es totalmente transparente para esta luz, sino que tiene un poquito de opacidad. Entonces va a seguir habiendo un poquito de distorsión y va a seguir siendo óptimo llevar los telescopios del espectro visible al espacio. Se va a ver mucho mejor desde el espacio, porque desde la Tierra la atmósfera nos va a dar todavía un poquito de distorsión. Y luego el segundo problema es nuestra estrella más cercana, que es el Sol, que emite una gran cantidad de luz en el espectro visible, que tiene sentido que por eso la vemos. ¿Qué pasa? Que de día lo único que vemos es la luz del Sol, brilla tanto que no deja pasar el brillo de las demás estrellas. Entonces, cuando observamos en el espectro visible, solo vamos a poder observar de noche para que no nos moleste la luz del Sol y además con buen tiempo, porque obviamente en plan
cualquier aficionado de la astronomía ha querido salir una noche a observar y pues no ha podido porque está el cielo lleno de nubes. ¿Qué pasa? Tenemos otra ventana del espectro electromagnético que la atmósfera deja pasar esa luz. Y estos son las ondas de radio. ¿Qué les pasa a las ondas de radio que no le pasa al espectro visible? Para las ondas de radio, la atmósfera es completamente transparente, entonces deja pasar toda la luz. Entonces, no tenemos ninguna necesidad de mandar los telescopios al espacio, que es una cosa súper cara, sino que nos va a ser mejor observarlos desde aquí, desde la Tierra, nos llega igual la luz. Además, hemos visto que el Sol emite sobre todo en visible, no emite tanta luz en radio. Entonces, eso significa que voy a poder si observamos en ondas de radio, vamos a poder observar también de día, no nos va a molestar el sol. Entonces vamos a poder realizar observaciones durante todo el día y toda la noche. Por último, las ondas de radio, hemos dicho que son ondas que son muy largas y muy poco energéticas. Como son ondas tan largas, pueden atravesar las nubes y no importa que haya nubes, que también las ondas de radio también van a atravesarlas y vamos a poder observar aun cuando hay mal tiempo. De todos modos, sigue siendo preferible observar en zonas secas y con poca humedad, porque la humedad puede distorsionar un poquito cómo nos llegan las ondas, pero nos van a seguir llegando. Entonces, tenemos una gran versatilidad cuando estamos observando en radio que no la tenemos cuando observamos en visible. Y bueno, estas son un poquito las primeras ventajas de observar en radio. Pero, vale, cuando observamos en radio, ¿qué es exactamente lo que vemos que no vemos cuando observamos en visible? Pues para contestar esa pregunta, lo primero que vamos a hacer va a ser mirar arriba y empezar por lo que podemos ver, que es lo que vemos en el espectro visible. Vale. Esta es una imagen de la Vía Láctea. No sé si habéis estado alguna vez en un lugar con poca contaminación lumínica de noche y habéis podido verla. Si no, es una visión impresionante y os lo recomiendo mucho. Pero bueno, creedme que se vería algo así, aunque esto es una fotografía de larga exposición, entonces nuestros ojos a simple vista no captan tantos detalles y tantos colores como en una fotografía. Bueno, por cierto, estoy usando una página para enseñaros estas imágenes que se llama Chromoscope, que lo tenéis arriba a la izquierda, que te enseña esta imagen de la Vía Láctea en distintas longitudes de onda. Nosotros solo vamos a ver visible y radio, pero podéis usarla si queréis cotillear. Vale, entonces, esto es la Vía Láctea. ¿Por qué digo eso? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vale, vamos a ver cómo es la Vía Láctea. La Vía Láctea, que es la galaxia en la que vivimos, es una galaxia espiral. Aquí he puesto una imagen de otra galaxia espiral diferente porque no podemos hacernos fotos a nosotros mismos porque estamos dentro de la Vía Láctea, que es la galaxia del Molinillo. Pero bueno, vamos a imaginar que la Vía Láctea sería algo análogo. La Tierra, el sistema solar, nosotros, estamos en uno de sus brazos. Vamos a imaginar que estamos como, pues eso, desde aquí, en este brazo de aquí. Si miramos hacia el centro de la galaxia, lo que esperamos ver lo que esperamos es ver una gran concentración de estrellas, gas y polvo justo en el centro de la galaxia, también una gran concentración de estrellas, gas y polvo a lo largo del plano galáctico, si miramos hacia acá, y luego fuera del plano de la galaxia vamos a ver todo un poquito más vacío. Vale, pues eso es exactamente lo que estamos viendo cuando miramos esta imagen de la Vía Láctea. Vemos en el centro una gran concentración de estrellas, gas y polvo, tanto polvo que casi no vemos nada. En el plano galáctico también vemos que sigue habiendo una gran concentración y luego, pues, cuando no miramos a la galaxia, pues no se ve tanta concentración de estrellas. Se ven cosas sobre todo fuera de la galaxia. Vale. ¿Qué ocurre cuando observamos esta misma imagen en el espectro de radio? Pues como veíamos antes, que os lo explicaba antes, las ondas de radio son tan largas que pueden atravesar las nubes. Igual que atraviesan las nubes, también pueden atravesar las nubes de gas y polvo de la galaxia. Esto significa que las zonas que antes, en la foto invisible, veíamos oscurecidas por nubes,
ahora brillan mucho en radio. Esta luz, la luz del centro de nuestra galaxia, que si lo veis es lo que más brilla, es muy, muy, muy intensa y es la... A ver. Bueno, esto es como se vería el centro de la galaxia invisible, que como os he dicho ya está totalmente oscurecido por gas y polvo. Y esto es como se vería el centro de la galaxia en radio, que como veis ahí se ve una... En plan, brilla muchísimo en radio. Brilla tanto que esa emisión fue la primera detección de ondas de radio extraterrestres en la historia, que se descubrió, como muchas cosas en la historia de la ciencia, totalmente por accidente, porque un ingeniero que se llamaba Karl Jansky estaba buscando, pues en los años 40, estaba buscando las interferencias las interferencias en comunicaciones de radio. Entonces, en los años 40 estaban empezando las comunicaciones por ondas de radio y él estaba mirando de dónde provenían las interferencias. Y se dio cuenta de que la interferencia más intensa no le llegaba de otras zonas de la Tierra, ni de otras radios, ni de otros focos de comunicación, sino que le llegaba de fuera de la Tierra, específicamente de una zona en la constelación de Sagitario, que es justo donde está el centro de la galaxia. Y así es como, aquí es cuando los astrónomos se empezaron a interesar por las ondas de radio, que antes les había dado igual, y nació la radioastronomía. Vale. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis que antes decíamos que diferentes objetos emiten en diferentes longitudes de onda, ¿no? Pues resulta que, pues, igual que el Sol, el resto de estrellas no emiten de manera muy intensa en radio. Emiten más en visible, que es lo que ya hemos visto, y en otras longitudes de onda. Pero en radio no emiten de forma particularmente intensa. Vale. Pero entonces, si no es una gran concentración de estrellas, que es lo que estamos viendo ahí que brilla, ¿qué otra cosa puede haber en el centro de la galaxia que pueda brillar tanto si no son estrellas? Vale, pues ¿qué hay en el centro de la galaxia? ¿Qué hay en el centro de todas las galaxias? Un agujero negro supermasivo. ¿Qué diréis? Pero un agujero negro supermasivo, los agujeros negros se supone que no emiten nada de luz, ¿no? Y sí, por definición un agujero negro no puede emitir luz, tenéis razón. Los agujeros negros son objetos tan densos y tan masivos que tienen tanta gravedad que absorben todo, o sea, su gravedad no deja escapar nada, ni siquiera la luz. Esto significa que por definición no pueden brillar. Pero entonces, ¿por qué vemos que el centro de la galaxia brilla? Porque no es el agujero negro en sí lo que vemos brillar. Lo que vemos brillar es, bueno, si esto es un agujero negro, imaginaos que este ovillo de lana es un agujero negro. Los agujeros negros giran tanto y de manera a veces tienen tienen una rotación tan grande que forman campos magnéticos a su alrededor súper intensos que hacen que las partículas que hay alrededor del agujero negro, no en el propio agujero negro, del agujero negro no sale nada de luz, pero las partículas que tienen a su alrededor se mueven por estos campos magnéticos tan intensos y empiezan a rotar a velocidades muy altas, casi a la velocidad de la luz, y eso es lo que emite una luz muy intensa en radio. Y se llama radiación sincrotrón, que son, la radiación sincrotrón son partículas cargadas que se mueven a velocidades casi relativistas, es decir, casi a la velocidad de la luz, alrededor pues, de un objeto con unos campos magnéticos muy altos. Entonces, cuando observamos la luz del centro de la galaxia, lo que estamos viendo, esa luz que veía Karl Jansky en los años 40, son las partículas cargadas que rodean al agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia, que es bastante guay. Bueno, una cosa que no he dicho, la foto esta que he puesto del agujero negro no es una foto, es una recreación de la película de Interestelar y que se hace bastante bien, que está bastante bien hecha y se ve que lo que brilla no es el agujero negro en sí, es la materia a su alrededor. Me preguntan por el chat. Si el fotón no tiene masa, ¿por qué es atraído por la fuerza gravitatoria del agujero negro? No es necesario que algo tenga masa para que le afecte la gravedad. Gracias. Eso es una cosa de relatividad general de Einstein, que yo todavía estoy en cuarto de carrera, entonces no lo controlo como súper bien, pero sí, es verdad que antes se creía, en plan, hasta pues eso, principios del siglo XX,
se creía que como el fotón no tiene masa, no puede ser atraído por la gravedad. Sin embargo, Einstein, a principios del siglo XX, descubrió con su teoría de la relatividad general, y se ha comprobado esto, que la luz sí que le afecta la gravedad. O sea, no te sé decir exactamente por qué, si quieres te lo busco. No sé si es porque el fotón tiene algo de masa o porque lo que te digo, estoy dando relatividad general este año y todavía no, todavía no estoy muy segura, pero sé que está comprobado científicamente y se ha comprobado por observaciones que la luz sí que la afecta a la gravedad. De todas maneras, lo que estamos hablando aquí no es de luz, o sea, no estamos hablando de que haya fotones alrededor del agujero negro. Lo que estamos hablando son partículas cargadas. Son partículas, por ejemplo, electrones, son protones y son particulitas, o sea, materia con masa que está girando alrededor del agujero negro a velocidades muy, muy altas. Eso. Rubén dice que Rubén es un compañero de mi clase, dice que la masa curva el espacio-tiempo y el fotón se curva. Claro, no es el fotón en sí, es el espacio-tiempo lo que curva la gravedad, no el fotón en sí. Pero eso son cosas de relatividad general. La radiación sincrotrón son partículas cargadas, no son luz en sí. No sé si he contestado a tu pregunta. Guay, genial. Vale. Bueno, pues eso. Lo que vemos justo en el centro de la galaxia, que es esto que brilla aquí tanto, es la luz de la radiación sincrotrón, o sea, de las partículas cargadas que giran alrededor del agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia. Y es más, todos los puntitos que vemos que brillan tanto, la mayoría de los puntitos que vemos que brillan tanto en nuestra imagen de la Vía Láctea en radio, se deben de una manera u otra a la radiación sincrotrón. Vamos a ver cómo, de una manera u otra. Vamos a empezar por este puntito tan grande que vemos aquí a la derecha, que le vamos a hacer un poquito de zoom. A ver, uy, ahí está. Bueno, sí, que si os dais cuenta, en este puntito a la derecha, en radio se ve mucho, pero si os fijáis en la imagen en visible, ahí no se ve nada. O sea, esta es una de las cosas que solo vemos si observamos en radio. ¿Qué es eso? Es una radiogalaxia que se llama Centaurus A. Vale. La imagen esta tiene un poquito de mala, la resolución es un poquito mala, entonces voy a pasar a unas con mejor resolución. A la izquierda tenéis una imagen del Hubble, del telescopio espacial Hubble, en visible de esta radiogalaxia, que veis que es como una pequeña masa de estrellas, gas y polvo. Y a la derecha tenéis una imagen tomada por el Instituto de Radioastronomía de los Países Bajos, haciendo zoom de la radiogalaxia. La vemos ahí con más detalle. ¿Qué estamos viendo exactamente? Pues estamos viendo algo parecido a lo que veíamos en el centro de nuestra galaxia. En el centro de todas las galaxias, incluido Centaurus A, hay un agujero negro supermasivo. En algunas galaxias, que es lo que llamamos los núcleos galácticos activos, este agujero negro está girando de una manera tan intensa, tiene unos campos magnéticos tan intensos, que ya no solo la materia ya no solo gira a su alrededor y emitiendo radiación sincrotrón, sino que se crean campos magnéticos que crean, este es el agujero negro, ¿no? Y entonces se crean campos magnéticos que expulsan en forma de chorros estas partículas cargadas hacia el espacio. Son chorros enormes, aquí lo he puesto del mismo tamaño, pero no os engañéis porque los chorros pueden ser miles de veces mayor que la propia galaxia. Y solo los vemos cuando miramos en radio, porque son radiación sincrotrón, son partículas que están siendo expulsadas a velocidades casi relativistas fuera del agujero negro, que se encuentra en el centro de la galaxia.
Esta no es la única radiogalaxia que vemos cuando miramos en radio. He puesto, pues eso, aquí está la de, pues eso, Centaurus A, y he puesto también a la izquierda una foto de Cygnus A, que es otra radiogalaxia, que aquí la vemos con los dos chorros, que está expulsando radiación sincrotrón hacia los lados. Y a la derecha he puesto una foto de la radiogalaxia M87, que también también tiene un núcleo galáctico activo, también vemos los chorros, y es la radiogalaxia de cuyo agujero negro tomamos el año pasado la primera foto de un agujero negro, que tenéis ahí un sneak peek abajo, pero lo veremos más adelante, con más calma. Vale, entonces, podemos ver, cuando miramos en radio, el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, y podemos ver otras radiogalaxias con chorros y con núcleos galácticos activos y con chorros de radiación sincrotrón. ¿Qué otras cosas podemos ver? Pues si estamos buscando cosas con radiación sincrotrón, que son partículas moviéndose a velocidades muy, muy altas por campos magnéticos muy intensos, tenemos que buscar eventos astronómicos que sean tan energéticos que creen estos campos magnéticos tan intensos y que hagan que las partículas se muevan a velocidades muy, muy altas. Y pues si pensamos en eventos astronómicos muy, muy intensos, pues una de las cosas que pensamos, pues, además de agujeros negros, son supernovas. Las supernovas son, o muerte de estrellas, son, pues eso, cuando una estrella muere, la estrella explota, se da una explosión que hace que la estrella expulse todo el material de una manera tan violenta que puede aumentar el brillo de la estrella hasta miles de millones de veces, comparado con su brillo original. O sea, que si estábamos buscando eventos astronómicos intensos, este es uno. Cuando explota, el material de la estrella pues, se queda en una nube que se está expandiendo a grandes velocidades y, por tanto, está emitiendo de manera muy intensa en radio, de nuevo, por la radiación sincrotrón. Por ejemplo, el puntito aquí de aquí a la derecha, el puntito de más hacia la izquierda de la foto es... El puntito de más a la izquierda de la foto es el remanente de supernova Casiopea A, que es la foto esta que he puesto aquí a la izquierda. Casiopea A es un remanente de supernova que emite muy poquito en visible, es muy débil cuando lo miramos en visible, pero es una de las fuentes de radio más intensas de fuera del sistema solar. Como vemos aquí, vemos lo muchísimo que brilla. Y luego incluido a la derecha otro remanente de supernova, que en este caso es la nebulosa del Cangrejo, que también emite de una manera muy intensa en radio. Sin embargo, cuando una estrella explota en supernova, he dicho que expulsa todo el material. No todo. A veces se queda parte del núcleo de la estrella, se puede quedar, depende de la masa de la estrella, de dos maneras. Puede quedarse o un agujero negro, como los que hemos visto antes, pues cuando explota una estrella muy masiva, a veces se forma un agujero negro en donde solía estar la estrella, o se puede formar una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones son como unos núcleos, son como el núcleo de la estrella, se forma un núcleo muy denso y muy masivo, pero muy pequeñín, y realmente no sabemos mucho sobre ellos todavía se está investigando mucho sobre ellos. Pero una cosa que sí que sabemos es que a veces también, pues como vemos con los agujeros negros, rotan de una manera tan intensa que a veces se crean campos magnéticos muy intensos que pueden expulsar las partículas en forma de chorros. Entonces, si esta es nuestra estrella de neutrones, se pueden rotar a veces tan rápido que expulsa todas las partículas en forma de chorros que, de nuevo, emiten en radiación sincrotrón. No sabemos mucho sobre las estrellas de neutrones, pero lo que sí que sabemos es que a veces rotan y que su eje de rotación es diferente al eje magnético, lo veis ahí en la foto. Esto significa que cuando rotan, a veces, no sé si se ve bien, pero el chorro de radiación sincrotrón
nos apunta justo a nosotros. ¿Cómo vemos esto? Pues voy a pasar un momento de la diapositiva. Aquí he puesto un GIF que creo que se ve mejor que con mi hebilla de lana. Claro, la estrella rota con una rotación diferente al el eje magnético y a veces ese chorro nos da justo a nosotros y nos apunta directamente. Esto significa que nosotros cuando miramos estas estrellas, lo que vemos es la gráfica que tenéis debajo. Vemos que la intensidad de la estrella periódicamente aumenta de una manera muy grande y es una manera es una variación periódica, completamente periódica. Y esto es lo que llamamos púlsares. Ahí. Vale. Los púlsares los descubrió Jocelyn Bell, que tenéis su foto a la derecha, que era una estudiante de doctorado que en el año 1968 estaba haciendo observaciones y se daba cuenta de que algunas de las estrellas que miraba, pues veía el gráfico ese que tenéis ahí abajo, que la intensidad tenía pulsos, oscilaba de manera periódica muy regular y le pareció muy raro porque era algo que no se había visto nunca. Los llamó a los primeros de broma LGM, que son las siglas de Little Green Men o Pequeños Hombres Verdes, porque en Astro nos gusta mucho, cuando no sabemos explicar algo, culpar a los aliens. Pero bueno, más tarde los denominó púlsares, porque tienen una naturaleza pulsante, y se descubrió luego que venían de estrellas de neutrones, que es muy importante, o sea, es un descubrimiento súper importante porque no sabemos muy poco sobre las estrellas de neutrones todavía y esto nos permite observarlas y estudiarlas mejor. Fue tan importante el descubrimiento de los púlsares que se ganó un Nobel, pero el Nobel no lo ganó Jocelyn Bell, sino su director de tesis, Anthony Hewish, que se llevó el premio Nobel de 1974 por el descubrimiento de Jocelyn Bell. Ella se quedó sin el Nobel. No sabemos si fue por machismo, si fue porque ella era solo una estudiante de doctorado y pues como tal no tenía, no era de su propiedad su investigación, era de su director de tesis, pero bueno, queda de todos modos como una de las grandes injusticias de la historia de la astrofísica, que en los premios Nobel hay unas cuantas. Y bueno, esta es otra cosa que, ya volviendo al tema, es otra cosa que podemos observar cuando miramos en radio. Hasta ahora que podemos observar en radio gracias a que emiten radiación sincrotrón. Algunas de estas cosas son, por ejemplo, el del centro de la Vía Láctea, otros agujeros negros diferentes, sobre todo de radiogalaxias, es decir, galaxias que emiten en radio, y algunas que tienen núcleos galácticos activos, que se llaman AGN por las siglas en inglés, Active Galactic Nucleus. Luego también podemos ver remanentes de supernova, las nubecitas estas que veíamos, y podemos ver estrellas de neutrones y, en particular, púlsares. Todo esto solo con la radiación sincrotrón. Igual os preguntáis, vale, pero entonces cuando observamos en radio, ¿solo podemos observar cosas que emiten por radiación sincrotrón? Pues no, también se pueden observar otras cosas. Y una cosa muy interesante, que es que gracias a la radioastronomía, una de las cosas que permite la radioastronomía es distinguir las distintas especies moleculares que encontramos en el espacio. Vale, vamos a explicar esto. Esto es una cosa que primero tenemos que comprobar, primero lo podemos apreciar en laboratorios de la Tierra y luego ya lo comprobamos cuando miramos al espacio. Y es que distintas moléculas emiten luz en diferentes frecuencias. Vale, esto es una consecuencia de física cuántica, que no es el tema de esta charla y quiero dejar todo un poco, pues eso, con un nivel no demasiado matemático. Entonces voy a intentar dar una explicación un poco simple de esto, ¿vale? Entonces tú cuando tienes una molécula, la tienes las moléculas están en un estado cuántico, lo que se llama un estado cuántico determinado. Y cada molécula puede estar en un estado cuántico diferente. Entonces, a veces, por distintos procesos, las moléculas pueden recibir energía y entonces pasan de un estado cuántico a otro diferente con más energía o viceversa. ¿Y qué pasa? Que a veces cuando esta molécula pasa de un estado cuántico con más energía a otro con menos energía, pues esta energía sobrante la emiten en forma de luz.
Entonces, esta luz tiene una frecuencia muy, muy concreta, que es diferente para cada transición cuántica de cada molécula. Y nosotros podemos estudiarla en laboratorios. Yo puedo irme a un laboratorio y estudiar a qué frecuencia se emite ondas, emite la luz, el hidrógeno, por ejemplo. Y se ha hecho. Y se sabe que el hidrógeno emite onda, hay una transición cuántica del hidrógeno muy común que emite ondas de una longitud de onda de 21 centímetros exactamente. Y las ondas de 21 centímetros de longitud de onda entran dentro del espectro de radio. Entonces, podemos observar el hidrógeno molecular de nuestra galaxia gracias a la radioastronomía. Ahí a la izquierda os he puesto el primer mapa del hidrógeno de la Vía Láctea, que lo hizo en los años 50 Jan Oort. Y bueno, el hidrógeno es, ya sabéis, es el primer elemento de la tabla periódica y es el elemento más común de nuestro universo. Por lo que cuando detectamos el hidrógeno podemos identificar las estructuras que tienen las nubes de nuestra galaxia, porque hay hidrógeno en todas ellas, porque es el elemento más común de nuestra galaxia y del universo. Y bueno, luego a la derecha tenemos otro ejemplo diferente de otra galaxia diferente. En este caso es la galaxia M51 y está realizado por el Instituto de Radioastronomía Milimétrica. Y esta vez, en vez de mapear el hidrógeno de la galaxia, estamos mapeando la emisión de una transición cuántica del monóxido de carbono, que es otra molécula que es bastante común en esa galaxia, ya lo vemos. Y bueno, el hecho de que podamos detectar abundancias químicas en distintos cuerpos celestes, pues está bastante bien. Es una herramienta muy, muy potente en investigación, porque no acaba solo con el hidrógeno y el monóxido de carbono. Yo puedo estudiar a qué frecuencia emiten luz pues, cualquier molécula. Aquí os he incluido una serie de mapas de una... A ver si me sale. De una nube molecular del centro de la galaxia, del centro de la Vía Láctea, que son el mapa de la misma zona, pero centrados en las transiciones cuánticas de diferentes moléculas que tenemos. Entre otras, tenemos, por ejemplo, distintas transiciones cuánticas del óxido de silicio y del metanol, por ejemplo. Esto es muy potente poder hacer esto, porque, claro, al identificar qué especies moleculares encontramos en estas nubes y dónde están, vamos a poder estudiar e investigar e inferir cómo eran las estrellas que se encontraban antes en esa zona y que murieron en forma de supernova y por eso hay ahora nubes ahí. Y también vamos a poder predecir cómo van a ser las estrellas que nazcan luego de esas nubes moleculares, entre otras cosas. Estos mapas en general están sacados de un artículo que estudiaba cómo afectan las colisiones entre nubes en el centro de la galaxia a la complejidad química de estas, que es un artículo de agosto de este año, o sea, súper nuevo, en el que han trabajado un montón de radioobservatorios, entre ellos el de Lleves en Guadalajara. Y bueno, porque apreciéis también un poco que todo esto que estoy hablando son líneas de investigación que están abiertas actualmente, que se estudian actualmente en el mundo de la investigación en astrofísica. Vale, entonces, hemos visto que observar en radio nos abre una ventana de posibilidades a las que no podríamos acceder si solo observásemos en visible. Entonces ahora ya pues solo nos queda responder a la pregunta, pues, ¿cómo observamos en radio? O sea, sabemos lo que podemos ver en radio, pero ¿cómo puedo observar yo en radio? ¿Cómo construimos un buen radiotelescopio? Vale. Un radiotelescopio, aquí os he puesto unas imágenes de unos cuantos que luego veremos ya con más detalle, pero bueno, los radiotelescopios son normalmente grandes discos con forma de parábola que tienen una antena en el foco. Lo sintonizamos a la frecuencia que queremos. El funcionamiento es igual que una radio normal y corriente. Yo tengo un detector de ondas de radio que sintonizo a la frecuencia que yo quiera. En el caso de una radio, pues me pongo los 40 principales y en el caso de un radiotelescopio, pues lo sintonizo para que me coja las ondas de 21 centímetros de longitud de onda, que es para estudiar el hidrógeno de nuestra galaxia. Pero es lo mismo. Ahora bien, no sé si os estáis haciendo la pregunta, pero yo sí que me la hacía, que es
¿por qué son siempre tan grandes los radiotelescopios? Y pasa siempre con todos los telescopios. En astronomía, con cualquier telescopio que construimos, siempre parece que cuanto más grande, mejor. ¿Por qué? Pues por una cosa muy interesante, que vamos a tener que ver un poquito de física, de la física detrás de la resolución de los telescopios. Vale. Esa es la fórmula de la resolución de un telescopio. Vamos a verla más adelante. Pero vamos a entender primero a qué me refiero con resolución de un telescopio. La resolución de un telescopio es la distancia angular mínima a la que deben estar dos objetos para que el telescopio los pueda distinguir. ¿A qué me refiero con eso? Pues pensad en, vamos a olvidarnos de telescopio y vamos a pensar con nuestros ojos. Pensar en cuando estamos, pues eso, conduciendo de noche y se acerca un coche a lo lejos por la carretera, como en la fotito que tenemos ahí, que pone FESCAR. Cuando lo vemos muy de lejos, lo único que vemos es una luz blanca que se acerca. Y ya cuando se acerca más, llega un punto en el que vamos a poder distinguir que esa luz que veíamos a lo lejos, en verdad pues viene de dos focos, de las dos luces delanteras del coche. Pues ese momento en el que yo distingo que esas dos luces, esa luz que veo a lo lejos son en realidad dos luces, esa es la resolución de mis ojos. Vale. Entonces, la resolución del telescopio, que veis que la llamo teta, el ángulo, que es una letra griega para medir ángulos, se mide en segundos de arco. ¿Qué es un segundo de arco? Pues yo, para imaginároslo, tenéis que pensar que toda la esfera celeste, el círculo, lo divido en 360 grados. Cada grado de esos 360 grados se divide en 60 minutos y cada minuto se divide en 60 segundos. Eso es lo que es un segundo de arco, es una división angular del cielo. Para que os hagáis una idea, que esto es un poco abstracto, el Sol ocupa una distancia angular de 30 minutos de arco y la Luna tiene una resolución angular de 30 segundos de arco, para que os hagáis una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de segundos de arco. Vale. Nuestros ojos, como hemos hablado antes de la resolución angular de nuestros ojos, cuando veíamos lo de los coches, tienen una resolución angular de 1 minuto de arco. Esto significa que si miramos a dos objetos que están más cerquita que 1 minuto de arco, no los voy a poder distinguir, dos objetos o dos luces, sino que los voy a ver como una sola luz. Nuestros ojos tienen una resolución de un minuto de arco, pero usando telescopios se puede aumentar esa resolución. ¿De qué depende la resolución de un telescopio? Vale, pues esa es la formulita. La resolución en segundos de arco depende de la longitud de onda, que la veíamos, os voy a poner aquí. La longitud de onda es esto que tenéis aquí, longitud de onda en metros, que es más pequeñita para ondas más energéticas y más grande para ondas menos energéticas, como las de radio, y del diámetro de nuestro telescopio. Por eso, los telescopios, en general, cuanto más grandes son, mejor. Porque la resolución del telescopio es peor cuanto más aumenta lambda, cuanto más aumenta la longitud de la onda, y es mejor cuanto más aumenta el diámetro del telescopio. Vale. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos hablando de radioastronomía. Si os fijáis en el grafiquito ese, las ondas de radio son las que tienen mayor longitud de onda. Y le hablábamos antes, que la longitud de onda de radio puede ser 10.000 o 100.000 o 1.000.000 de veces mayor que la del espectro visible. Entonces, la resolución de nuestros radiotelescopios va a ser pues, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de veces peor que la de nuestros telescopios de luz visible. Entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo, las ondas visibles, he puesto ahí una pequeña aproximación de cuál es la longitud de onda de la que estamos hablando cuando hablamos de ondas visibles y ondas de radio. Por ejemplo, el Hubble, el telescopio espacial, que es el mejor telescopio óptico que tenemos, que mira las cosas en el espectro visible, tiene un diámetro de 4 metros aproximadamente
y tiene una resolución angular de 0,04 segundos de arco. Acordaos de que la Luna eran 30 segundos de arco. Pues 0,04 segundos de arco ve el Hubble. Y ahora pensad que, por ejemplo, a la derecha tenéis un radiotelescopio que hay en Granada, que tiene 30 metros. Vale, sí, el diámetro del telescopio, la D de la formulita, es casi 10 veces mayor. ¿Qué pasa? Que es que la longitud de onda es 10.000 veces mayor también. Entonces, la resolución de nuestro telescopio, aunque sea de 30 metros, va a ser 10.000 veces peor que si fuese un telescopio visual. Entonces, esto es un problemita para la radioastronomía, porque si queremos hacer investigación, si queremos hacer astrofísica precisa, necesitamos precisión. Y para tener precisión necesitamos una buena resolución. Entonces, la construcción de los radiotelescopios, históricamente, siempre ha ido buscando encontrar una mejor resolución. Entonces, vamos a ver ahora un poquito unos cuantos radiotelescopios para que se entienda de lo que hablo. Este es el primer radiotelescopio de la historia, que lo construyó Grote-Reber, que era un ingeniero que decidió construir un radiotelescopio en el patio de su casa y tenía 9 metros, o sea, chiquitín, pero bueno, era el primero y con este telescopio es con el que se realizó el primer mapa de hidrógeno que veíamos pues, hace unas cuantas diapositivas de nuestra galaxia, que lo realizó Jan Oort. Vale, este era de 9 metros, pues como podéis imaginar por la formulita de antes, diámetro pequeñín, pues no va a tener una muy buena resolución. Pero bueno, vamos a ver algunos más grandes. En España tenemos 2 radiotelescopios, 2 observatorios principalmente. Por un lado tenemos el del Instituto de Radioastronomía Milimétrica, que se encuentra en Pico Veleta, en Sierra Nevada, que es un telescopio de 30 metros de diámetro. Y luego, por otro lado, también está el Observatorio de Lleves, que está en Guadalajara y que lo lleva el Instituto Geográfico Nacional y que tiene un diámetro de 40 metros, o sea, un poquito mayor. Aquí es donde estuve haciendo yo las prácticas en verano y bueno, aunque no tengamos los radiotelescopios más grandes del mundo, que vamos a ver que hay algunos muy grandes, se sigue haciendo una investigación muy importante en ambos y eso, son 2 observatorios muy importantes tanto a nivel nacional como internacional y la verdad que están bastante bien y me parecía importante mencionarlos, aunque no sean de los más grandes. Pero bueno, vamos a seguir aumentando de diámetro de radiotelescopio. Este de aquí es el telescopio Lovell, que se encuentra en el observatorio Jordel Bank y tiene 75 metros. Está en Manchester y se acabó de construir aproximadamente en los años 50, creo que en el 57, y es el telescopio, el radiotelescopio más antiguo que está operativo actualmente. Cuando se construyó, pues es bastante grande, 76 metros. Cuando se construyó era el radiotelescopio más grande del mundo, pero bueno, ahora ya no. Ahora mismo este título lo tiene el Green Bank Telescope, que está en Estados Unidos y que tiene 100 metros de diámetro, que ya lo veis que es enorme. Y bueno, también por comentaros que China está pensando en construir uno de 110 metros para ser un poquito más grandes. Y bueno, no es exactamente el Green Bank Telescope, no es exactamente el telescopio más grande, el radiotelescopio más grande del mundo. Es el radiotelescopio móvil más grande del mundo. ¿Qué ocurre? Cuando empezamos a trabajar con antenas tan enormes, ya empiezan a ser un poquito difíciles de manejar y de operar. Como veis, esto es el que estamos viendo ahora, el Green Bank Telescope es casi una grúa y es súper difícil de mover porque es enorme. Entonces, si nosotros seguimos queriendo aumentar el diámetro de nuestros telescopios y queremos hacer telescopios cada vez más grandes, pues si nuestro problema es la movilidad, pues vamos a construir observatorios y radiotelescopios pues que no se puedan mover, los dejamos ahí clavados en el suelo. Y vale, vamos a perder un montón de información porque solo vamos a poder ver los objetos que estén justo encima, no vamos a poder ver todo el cielo, pero bueno, pierdes eso, pero ganas un montón de resolución. Este es el caso, por ejemplo, del radiotelescopio de Arecibo, que está en Puerto Rico, que es bastante famoso.
cuando se construyó en los años 60, era el radiotelescopio más grande del mundo. Tiene, pues eso, 300 metros de diámetro. Ahora ya no lo es, y desde hace unos años el radiotelescopio más grande del mundo, ahora sí que sí, es el FAST, que son las siglas de 500 Meter Aperture Spherical Telescope, o sea, el telescopio esférico de apertura de 500 metros, que es un radiotelescopio que está en China. Vale, entonces, seguimos así hasta el infinito, porque parece que lo único que estamos haciendo ahora es construir telescopios pues, cada vez más grandes, cada vez menos operativos y cada vez más difíciles de manejar. Pues no es plan. Pero tenemos dos opciones. O nos rendimos y decimos, bueno, pues mira, ya no voy a intentar mejorar la resolución porque no voy a conseguir un radiotelescopio de más de 500 metros porque no es viable. O intentamos usar la física e intentamos buscar soluciones un poquito más creativas que simplemente hacer el telescopio más grande. Esto lo conseguimos utilizando una técnica que se llama interferometría. Vale. ¿Cuál es la base de la interferometría? La base de la interferometría es la siguiente. En vez de construir un telescopio enorme, lo que hago es construir dos radiotelescopios más chiquitines y combino las señales que me vienen de ambos. Combino las señales que me vienen de cada uno de ellos y de esta manera puedo mejorar la resolución del telescopio porque estoy combinando pues, las dos señales de los dos radiotelescopios que he construido. ¿Qué pasa cuando usamos este fenómeno físico de la interferometría, que tiene que ver con interferencias en óptica? La D de nuestra ecuación de la resolución del telescopio ya no es el diámetro del telescopio, sino que ahora es la distancia entre las antenas. Entonces, puedo construir antenas más chiquitinas, separadas por una distancia, y de esta manera conseguir más resolución sin tener que hacer pues, antenas de 500 metros. Vamos a ver algún ejemplo práctico de estas redes de interferometría. La más famosa es ALMA, que es el Atacama Large Millimeter Array, que es la red larga milimétrica de Atacama, porque está en el desierto de Atacama, en Chile. Está constituida por 66 antenas que tienen entre 7 y 12 metros cada una y puede llegar a ocupar hasta 16 kilómetros de diámetro. Esto significa que aunque sean antenas chiquitinas de 10 metros, funcionan como un radiotelescopio enorme de 16 kilómetros de diámetro. Y entonces, y las antenas, al ser pequeñas, pues ya las puedo mover mejor y tienen una mayor, pues eso, ven mejor todo el cielo. Y bueno, por mencionar alguno más, porque hay más redes de interferometría por el mundo, está el VLA, que es el Very Large Array, que está en Nuevo México, bueno, red muy larga, y tiene 28 antenas de 25 metros cada una, y están situados en forma de I, en forma de una Y, y pueden llegar a conseguir hasta 37 kilómetros de distancia. Vale, entonces estamos viendo que, pues eso, que estamos pudiendo construir telescopios cada vez más grandes. ¿Cuál es el límite? ¿Tenemos que limitarnos por construir los telescopios todos en el mismo sitio? Pues no tiene por qué. Otra opción es lo que llamamos la VLBI, que es Very Large Baseline Interferometry o interferometría de muy larga base. ¿Y en qué consiste la VLBI? Consiste en combinar las señales de un montón de observatorios por toda la Tierra. En vez de hacerlos todos en el mismo sitio, combino la señal de observatorios de diferentes zonas de la Tierra y así abarco un mayor diámetro. Actualmente hay redes de interferometría en Europa, en Canadá y Estados Unidos, en Rusia, en China, Japón, Corea del Sur, México y Australia. Y la más potente es la European VLBI Network, la red europea de interferometría de muy larga base,
que tiene todos esos telescopios, y si lo miráis en donde está España está el telescopio de Lleves, el observatorio de Lleves. Y bueno, si seguimos con este trayecto de hacer pues eso, interferometría cada vez abarcando más distancia, pues si nuestro único límite es que tenemos que construir los telescopios en la Tierra, pues ¿por qué no intentamos construir un telescopio tan grande como la propia Tierra? Y eso es lo que se hizo con el Event Horizon Telescope, o telescopio del horizonte de sucesos. El telescopio del horizonte de sucesos lo que hizo fue combinar los radiotelescopios más potentes de todo el mundo. Y gracias a ello hemos podido construir un telescopio cuya D, la D esta de nuestra ecuación, es el diámetro de la Tierra. O sea, más grande que eso no sé si lo vamos a conseguir. No sé si os acordáis del telescopio espacial Hubble, que decía que era el telescopio más potente en el espectro visible. El telescopio espacial Hubble tenía una resolución angular de 0,04 segundos de arco. Si os acordáis, la Luna tenía 30 segundos de arco cuando la vemos nosotros en el espacio. Vale, pues el Event Horizon Telescope tiene una resolución 1000 veces mayor. Y gracias a él, que no sé si seguro que ya lo sabéis, hemos conseguido hacer la primera fotografía de un agujero negro, lo que veíamos antes de la galaxia M87, que os la dejo aquí en grande para que podáis admirarla bien. Que había mucha gente que decía, oh, bueno, pero es que se ve un poco borrosa. Bueno, vale, sí, se ve un poco borrosa, pero tened en cuenta que es que estamos viendo una fotografía de un agujero negro supermasivo que está a 53 millones de años luz de distancia y está tomada con un radiotelescopio del tamaño de la Tierra. Yo creo que tiene derecho a estar un poquito borrosa. Y bueno, ya esto es todo lo que quería explorar por hoy. Es solo una pequeña introducción, seguro que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, en resumen, me parece que la radioastronomía es una herramienta absolutamente esencial para entender el universo. Ahora mismo es esencial la astronomía multimensajero, o sea, utilizando todas las longitudes de onda. Y bueno, pues como casi toda la astronomía, hacer radioastronomía significa pues, investigación científica, significa avance tecnológico, significa cooperación internacional y también significa pues, cosas tan guays como poder hacerle una foto a un agujero negro, que está bastante bien. Entonces, pues, bueno, muchas gracias por venir y ahora voy a dejar de compartir. Y si tenéis cualquier duda de cualquier cosa, yo os la intento resolver lo mejor que pueda.